Vamos a ver las definiciones de cada uno de estos factores. La edad. En la edad media, con la mediana edad, alrededor de los 40 o 50 años, el riesgo de aterosclerosis suele ser mayor que a edades más tempranas. Y una vez que las lesiones arteriales provocan daño a los órganos, las lesiones se empeoran lentamente a lo largo del tiempo. Entonces, esto implica la edad por sí misma y es un factor de riesgo. Un individuo que tiene 50 años ya está en riesgo de tener enfermedad cardiovascular, independientemente de que tenga ninguna de las otras presentaciones. Se habla de sexo, pero más bien deberíamos hablar de género, porque sexo estaríamos hablando de frecuencia, intensidad y duración, y no es eso. Se habla de si es masculino o femenino. Entonces, las mujeres blancas de 35 a 55 años, por la cuestión de las hormonas sexuales, les confieren una protección y tienen un riesgo 5 veces menor de padecer cardiopatía isquémica. Y esta frecuencia y la frecuencia de infarto de miocardio se iguala a partir del sexto decenio de la vida. Entonces, las hormonas sexuales femeninas provocan una protección especial a las mujeres y esa protección se pierde en la menopausia y por eso la condición de posmenopausia es un factor de riesgo también. La herencia genética, hablamos que es más probable que se trate de una predisposición poligénica agravada por la presencia conjunta de otros factores de riesgo, especialmente hiperlipidemias y nuevos factores emergentes. Es de lo que hablamos. Algunos de los factores no modificables es la cuestión hereditaria, la cuestión genética, que frecuentemente se asocian a los factores que sí son modificables y que es muy posible que estos tipos de individuos tengan algunos de los nuevos factores que se han estado identificando, como la homocisteína, la proteína C, etcétera, lo que hemos visto en algunas otras pláticas. La hiperlipidemia. Al hablar de la hiperlipidemia, bueno, es muy conocido, pues es el factor de riesgo, digamos, más claramente relacionado. La fracción de colesterol asociado al riesgo son la elevación de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, seguido con la disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Y la hipertensión arterial, que ya comentaron ahorita previamente el doctor Ceguera y el doctor Enciso. Después de los 45 años, la hipertensión supera la severidad a la hipercolesterolemia con factor de riesgo. Los varones de 45 a 62 años con estas cifras de presión tienen 5 veces más probabilidad de cardiopatía isquémica. Es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades que ya vimos: cardiopatía isquémica, cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, disección de aorta e insuficiencia renal. Entonces, la hipertensión arterial, ya estamos hablando aquí de hipertensión arterial asociada con edad, ya son 2 factores de riesgo asociados. Si le vamos agregando otros puntos como la hiperlipidemia, el tabaquismo, la diabetes, etcétera, se van haciendo más riesgos y vamos a ver cómo se van a llegar a la combinación de los factores de riesgo. El tabaquismo también es un factor de riesgo muy importante y aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular al doble en los pacientes que lo fuman. Si se deja fumar, este riesgo desaparece y es un factor de riesgo también para accidente vascular cerebral, cáncer y enfermedades pulmonares. No solamente la enfermedad coronaria o circulatoria, sino también cáncer y enfermedad pulmonar. La diabetes mellitus, que es otro de los factores importantes. El infarto de miocardio 2 veces más frecuente en los diabéticos que en la población no diabética. La diabetes favorece la hipercolesterolemia, aumenta la predisposición a arteriosclerosis y los demás factores permanecen invariables. Y últimamente se le ha considerado un equivalente a cardiopatía isquémica. De manera es que el paciente diabético por sí mismo, por definición y solamente por esa condición, es automáticamente clasificado como paciente de alto riesgo, independientemente de la edad, de si tiene o no otros factores de riesgo, si es hipertenso, si tiene dislipidemia, la edad que tenga, etc. Por el simple hecho de ser diabético ya tiene el mismo riesgo que un paciente que ya ha tenido infarto de miocardio y se consideran los pacientes de más alto riesgo. Esta es una imagen que probablemente ya hayan visto en algunas otras presentaciones, donde se ejemplifica la forma en que los factores de riesgo se entrelazan entre sí mismos y cómo tienen un efecto multiplicatorio de riesgo. Cada uno de los factores de riesgo que analizamos ahorita tiene un porcentaje de agravamiento de la probabilidad de presentación individual, pero cuando está combinado con otro, hipertensión con colesterol, en lugar de 3 veces es 9 veces más. Si la hipertensión, el colesterol y el tabaquismo se suman, el número se va a 16. O sea, realmente aquí no estamos hablando de efectos sumatorios, sino multiplicatorios. Y de esa manera vemos cómo estos factores tienen una interrelación para producir la enfermedad vascular. Y al mismo tiempo a esto pues, le podemos agregar la edad, le podemos agregar otro tipo de condiciones, y esta situación pues, va haciéndose cada vez más frecuente, al grado hasta que
aumenta la frecuencia a un grado de que el paciente está en altísimo riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Ahora, para la estratificación y la clasificación de los pacientes hay diferentes programas para cálculo de riesgo, diversas fórmulas, entre las cuales están aquí las más frecuentes. El estudio de Framingham diseñó un programa en el cual se van introduciendo los factores de riesgo que tiene la persona, la edad, el tabaquismo, la diabetes, etc. Y calcula una probabilidad de que el paciente desarrolle enfermedad a 10 años. Si esa probabilidad es más del 20%, el paciente se considera de alto riesgo. Pero no es la única, existen otras. El estudio SCORE, estos otros son europeos, que también tratan de hacer una clasificación de los pacientes en riesgo, incluyendo todas estas variables, la hipertensión, la diabetes, la edad, el colesterol, el tabaquismo, etc. Y le van dando puntuaciones a cada uno de los factores para manera de tratar de tratar de hacer matemático lo que es humanístico, digamos, ¿verdad? Los pacientes, los síntomas, las enfermedades, no pueden entrar en la ciencia exacta de la matemática, la probabilidad y la estadística, pero de alguna manera tenemos que identificar cuáles son los pacientes de más riesgo para darles un tratamiento intensivo, los que son de menos riesgo para darles un tratamiento más conservador y saber